Muy bien. Hermanos, abrimos nuestras Biblias, Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Los niños salen con su maestra. Tenemos ya algunas semanas. Esta es que la cuarta semana que hablamos, sí, ¿verdad? Se nos fue. Hoy ya, con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, vamos a dejar a Moisés ahí en la repisa de los héroes de la fe y ya no lo vamos a tocar durante algún tiempo. Pero bueno, hoy todavía, hermanos, para concluir este mensaje, vamos a hablar un poquito acerca de este desinteresado Moisés. El desinteresado Moisés, cuarta parte ya. Bueno, dice Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dios bendiga su palabra. Hermanos, no voy a ocupar tiempo en introducción o en introducirme, solo voy a hacer una mención de los puntos que ya tratamos. En primer lugar, recordará usted que hablamos acerca de esa decidida acción de Moisés, de abandonarlo, de desinteresarse por todo, por causa de Dios. En segundo lugar, la segunda parte dijimos que, o nos preguntamos, ¿cuál fue la fuente de la decisión de Moisés para tomar tales decisiones? Pues, y ahora, hermanos, en tercer lugar, vamos a repasar en nuestras mentes algunos de los argumentos que apoyaron a Moisés en esta su decisión de despreciarlo todo y de seguir a Dios. Y el primer punto aquí, hermanos, o el primer argumento es que Moisés, hermanos, no podemos decirlo de otra forma. Ya argumentamos negativamente y dijimos que no fue la edad, que no fue la sangre, que no fue nada sino la fe. Y podemos agregar otro argumento más, diciendo, hermanos, que Moisés vio claramente que Dios era Dios. Usted dice, qué simple, hermanos. Bueno, pues es que aquí dice, el versículo 26 dice que él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Hay un porqué, hay una razón, hay argumentos para esto. Y el argumento que este versículo dice es que tenía puesta la mirada en el galardón. No quiero que nos confundamos, hermano, porque galardón es sinónimo de premio. Y a lo mejor inmediatamente nosotros pensamos en lo material. No nos confundamos como se confunden muchos cristianos hoy en día con esos cuentos de la doctrina de la prosperidad. Por favor, hermanos, Moisés no estaba fijando su mirada en lo material. Porque si usted se pone a pensar, si Moisés estuviera pensando así, sería una contradicción, porque lo material lo tenía en abundancia en Egipto, ¿verdad? Tenía todos los tesoros de Egipto a su disposición. Entonces, este versículo no puede referirse a lo material. Dice entonces que tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa. Bueno, el galardón para Moisés no era otra cosa sino Dios mismo. La recompensa para Moisés consistía en poder conocer a Dios. Y vaya que lo conoció, hermanos. Vaya que lo conoció, porque la Escritura da testimonio de esto. Hermanos, ¿no es eso por lo que, hermanos, luchamos nosotros también? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe.
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, las cosas no han cambiado, es lo mismo. Pues mire, Moisés, hermano, estaba luchando y poniendo su mirada en Dios solamente. La Escritura nos dice esto. Éxodo 33, versículo 11, la primera parte dice: y hablaba Moisés, o más bien hablaba Jehová a Moisés, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Hermano, ¿usted cree que Moisés se iba a interesar después de tener tal experiencia con Dios en lo material? No, hermano. Ahora, si volteamos las cosas, hermanos, y ponemos esto como un parámetro para nosotros, esto quiere decir que cuando un creyente, cuando un cristiano está afanado en las cosas materiales, necesita encontrarse con Dios es a cara con Dios, como Moisés lo hizo, para poner la mirada donde debemos ponerla. Esto es un parámetro, hermanos, no lo digo yo. La Escritura nos da la razón en esto. Éxodo 33, 18 dice algo maravilloso, hermano. Moisés, a pesar de que hablaba cara a cara con Dios, le dijo al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Yo siempre, desde la primera vez que yo leí mi Biblia y que leí este pasaje, hermanos, yo dije: qué aventurado es este hombre Moisés, qué atrevido es este hombre. Porque, hermanos, el versículo 11 es antes que el 18. Y si el 11 dice que Moisés, o que Jehová hablaba con Moisés cara a cara como hablamos nosotros con el compañero. Y luego, después de eso, Moisés le dice a Dios: a ver, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Es decir, Moisés no se conformaba, Moisés no se quedaba, hermano, con una sola experiencia sobrenatural con Dios. El premio, hermanos, que Moisés miraba, le voy a decir algo más. Ni siquiera era la tierra prometida de Canaán. Moisés no estaba viendo la tierra prometida, porque la tierra prometida, usted y yo sabemos, es solo una sombra del verdadero y permanente descanso y provisión que Dios da. ¿Verdad que sí? Por eso, aunque pudo haber sido triste, obviamente, para Moisés no haber entrado a la tierra, él sabía que ya había sido remunerado cuando Dios mismo le dijo en el versículo 19, después de esto y después de que él hizo esta petición, le dice la segunda parte de este versículo, dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien. Escuche esto, hermano. Ante una petición de un hombre, anímese a orar atrevidamente, hermanos, pero anímese a orar correctamente también, porque nos podemos desvivir y pelar las rodillas rogando, hermanos, por un mejor carro, por una mejor casa, por muchas cosas de aquí de la tierra, y nos seguiremos desgastando. Y tal vez Dios guarde silencio, y tal vez Dios acorte su mano para respondernos. Pero, hermano, cuando usted y yo aprendamos a pedir correctamente, a pedir como conviene, a desembarazarnos de todo lo que este mundo, hermano, nos tiene ligados, y aprendamos a pedir, Dios va a responder, hermano. Dios va a responder. Miren lo que Dios le dice. ¿Sabes qué? Muéstrame tu gloria, Señor. Bueno, le dice Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, dice, y seré clemente para con el que seré clemente. Hermanos, ¿usted cree que Moisés deseaba algo más, hermano? Dice el versículo 21: y dijo aún Jehová. Hermanos, Dios no es corto para bendecir cuando se trata de su gloria, cuando se trata, hermanos, de llenarnos,
Cuando nosotros nos atrevemos a dejarlo todo, a desinteresarnos de todo, pero a interesarnos por Él. La Escritura dice, hermano, que Él es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque Dios no se quedó corto con Moisés. Dijo, voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. Hermanos, es más, esto es asunto de un sermón aparte, porque hablar de todo el bien de Dios, hermano, es hablar de muchas cosas. Pero le voy a decir algo: en Cristo hemos recibido todo el bien de nuestro Dios. Cristo, hermanos, no se quedó, no es una partecita de Dios, no es un pequeño consuelo para la iglesia, no es, hermano, es todo. Cristo es todo para el hombre. En Cristo, hermanos, Dios ha hecho pasar todo su bien sobre nuestra vida. Pero dice aún Dios, dice el versículo 21, he aquí, hermano, abrace esto por favor. Le dice a Moisés, he aquí un lugar junto a mí. Moisés, voy a hacer pasar todo mi bien. Y te lo digo, voy a tener misericordia de ti, le está diciendo, voy a ser clemente para contigo y vas a tener un lugar junto a mí. Y voy a ponerte sobre la peña, le dice, y estarás sobre la peña. Y le digo que esto es un tema aparte, porque en estos versículos hay una tremenda analogía y hay tipos aquí, hermanos, que podemos, y usted lo sabe porque no son difíciles de entender. Versículo 22 le dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, dice el versículo 23, apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y usted dice, bueno, pues no vio a Dios, solamente vio las espaldas mientras estaba vivo, hermanos. Pero ahora lo ve cara a cara, Moisés. Ahora lo ve cara a cara, se lo puedo asegurar. Moisés ve el rostro resplandeciente de Dios, sin sombras, sin obstáculos hoy, hermanos. Versículo 34, esto fue promesa de Dios, pero en el versículo 34 viene el cumplimiento de lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Porque el capítulo 33 habla de la respuesta de Dios a Moisés. Le dice, ¿quieres ver mi gloria? Bueno, yo voy a hacer todo esto. Y el versículo 34, versículo 5, empieza el cumplimiento de lo que Dios dice. Y Jehová descendió, dice, en la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, para aquellos que creemos que el evangelio de arrepentimiento solamente se encuentra en los evangelios, mire lo que dice aquí, hermano, estas líneas. Dice el versículo, y es Dios quien lo está predicando, es Dios quien lo predica en primer lugar antes que nosotros. Y el versículo 8 termina diciendo, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Qué experiencia, hermano, qué experiencia la de Moisés. Esta experiencia gloriosa la experimentó por el hecho de que se dijo en su interior, Moisés, yo deseo estar del lado correcto. Dios es todopoderoso, Dios es enteramente fiel y Dios es completamente justo. Yo estoy del lado de Dios, dijo Moisés, y estando del lado de Dios voy a demostrar mi fidelidad, dejándolo por completo al mundo del otro lado, aunque tenga que ser maltratado con el pueblo de Dios, pero con Dios mismo. Hermano,
qué tremenda decisión la de Moisés. Hermanos, nos hemos preguntado por qué como cristianos no tenemos vidas llenas de experiencias espirituales sobresalientes o destacadas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué como hijos de Dios no tenemos experiencias semejantes, experiencias que se destaquen en nuestra vida, que marquen la vida de nosotros como creyentes? Hay una incredulidad, hay corazones, hermano, tan fríos entre nosotros que a veces cuando oímos una experiencia espiritual destacada entre alguno de nuestros hermanos, nos juzgamos o los juzgamos diciendo, quién sabe qué cenaría, o de verdad, hermano, le voy a decir algo. Me molesta, y he estado leyendo en estos días un poco y viendo algunos videos acerca del cesacionismo. ¿Ha oído hablar de esto? El cesacionismo, hermanos, es una creencia moderna que enseña que todos los dones espirituales cesaron, se acabaron desde el tiempo apostólico. O sea, ¿qué da a entender esto? Que Dios ya no es Dios, que Dios no es el mismo, que Dios ha cambiado. ¿Usted cree eso? ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice, hermano, que Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre, que su misericordia, hermano, es la misma, y que Él sigue teniendo misericordia y piedad de nosotros. Hermanos, Dios nos ayude, porque ¿será acaso, hermanos, que no tenemos estas experiencias destacadas, sobresalientes en nuestra vida, por el hecho de que no hemos abandonado en su totalidad nuestra relación con Egipto, es decir, con el mundo, y seguimos congraciados con el mundo? ¿Será acaso por eso? Porque Moisés, hermano, estos versículos que hemos tomado para predicar nos enseñan que Moisés tomó una decisión, y que por esa decisión, hermano, Moisés vivió lo que vivió. Hagamos la pregunta retórica otra vez. Cuando digo pregunta retórica, quiero decir una pregunta que ya tiene respuesta. Hagámonos esa pregunta. ¿Podremos servir a dos señores a la vez? ¿Podremos servir a dos señores? No, hermanos, la respuesta usted la sabe, no se puede. Bueno, hermanos, Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, y ese galardón era Dios, Dios mismo. Y, hermanos, Moisés fue bendecido con el galardón. Déjeme pasar al segundo punto. En segundo lugar, en estos textos que tomamos para nuestro sermón, consta que Moisés percibía que los placeres del pecado, los placeres del mundo, los placeres de este mundo, no eran sino para una estación. ¿Qué quiero decir con una estación? Eran temporales, hermano. Moisés se dio cuenta de eso. ¿Cómo tenemos que orar? Si se le acabaron las oraciones, como muchas veces le digo, ore para que Dios le muestre o nos muestre que lo que aquí tenemos es temporal. Todo lo más valioso que tenga es temporal, hermano. Es por tiempos, es estacional, todo lo que tengamos aquí. Entonces, dice Hebreos 11:25, dice que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de ¿qué? De los deleites temporales del pecado. Hermano, usted dice, es que el pecado no trae placer. No, trae mucho placer el pecado. Trae deleites el pecado. Si usted lee el libro de los Proverbios, se va a dar cuenta que, hermanos, hay pecados que son dulces, y el Salomón los ejemplifica como si fuera un bocado dulce de pan o de alguna cosa. Pero, hermanos, las consecuencias son terribles, ¿verdad?
Y aparte de todo, los temporales, los placeres mundanos son temporales, son pasajeros, se van muy rápido. Moisés entonces, porque esto dice la Escritura en este versículo, debe de haberse dicho: yo puedo vivir muy poco tiempo, y aún si llego a ser anciano, por larga que sea mi vida, seguirá siendo muy corta. Si leemos el Salmo 90 de Moisés, lo había entendido perfectamente bien Moisés. Y Moisés se dijo: cuando llegue al final de mi vida, qué miserable será pensar que tuve todo mi placer aquí en el mundo, pero que ya terminó. Y que ahora tengo que presentarme delante de Dios como un israelita traicionero que desechó su primogenitura solo por disfrutar de los placeres de Egipto. Hermanos, se lo estoy parafraseando porque el versículo dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, oremos para que podamos pesar todo, hermano, en la balanza de la eternidad. ¿Cómo nos hace falta pesar las cosas en la balanza de Dios? Porque todos nosotros nos presentaremos también ante el tribunal de Dios. Algunos tal vez en unos cuantos meses, o tal vez en años, pero pensemos, hermanos, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Cómo nos vamos a sentir cuando estemos ahí delante de Dios rindiendo cuentas? Y yo sé que ahí, hermanos, algunos delante de Dios dirán: yo nunca pensé en Dios en absoluto. Otro dirá: yo pensé en Él, pero no lo suficiente como para llegar a tomar una decisión al respecto. Solamente seguí la corriente de este mundo. Otro más dirá: yo conocí la verdad lo suficiente, pero no pude soportar la vergüenza y el precio de obedecerla. Hermano, porque una cosa es conocer la verdad y otro es pagar el precio por vivir esa verdad o bajo la verdad de Dios. Algunos dirán: yo no soporté ser considerado un cristiano, un fanático, como nos decían. Otro más dirá: yo claudiqué entre dos pensamientos. Me costaba pensar que si seguía la verdad, mis hijos tal vez tendrían que ser educados en esa misma verdad y por lo tanto ser oprimidos, presionados, o como dicen los chavos hoy, escrachados como yo o más que yo. Cuán duras reflexiones vendrán, hermanos, a aquellos que han vendido al Salvador como lo hizo Judas. Porque Judas, hermano, podemos entender o siempre pensamos en las monedas. Hermano, la realidad es que Judas nunca estuvo con el Señor. Judas no estuvo, tenía su corazón partido. Compartía el pan, compartía las enseñanzas. Pero la Escritura dice que sustraía de la bolsa, su mente, su corazón estaban en el mundo, estaban en lo material. Qué terrible, hermanos. Cuánta desdicha abrigan los sepulcros de aquellos quienes han sido infieles a sus conciencias e infieles a su Dios. Cuánta desdicha, hermanos. Gracias, hermano. Los epitafios, esas cosas que se ponen en las tumbas, hermano, cuando alguien muere. Los epitafios verdaderos no se escriben en tumbas de mármol o de granito, ¿sabe usted? No, hermano. Los epitafios verdaderos no se escriben ahí, hermano. Se escriben allá arriba, en otros libros, y en un libro principalmente. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro, dice, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, dice, según sus obras.
Este es el epitafio de todo hombre, quiera o no quiera, grande y pequeño. Dios tiene un epitafio, Dios tiene la última palabra. Y qué terrible, hermanos, serán esas palabras para algunos que no se decidieron, que quisieron vivir queriendo servir a dos señores. Qué terrible, hermano. Al contrario, con qué serenidad, con qué paz esperará el creyente del otro mundo, hermanos. Y dirá: por gracia soy salvo, como cantábamos hace un momento, y bendigo a Dios porque pude afrontar ser ridiculizado, tal vez pude soportar que se rieran de mí, sí, pude perder crédito ante mis allegados, ante mis conocidos, pude ser sacado de ese grupo social y pude ser llamado necio, y no obstante no me rendí, permanecí firme. Encontré descanso en la sola compañía de Cristo. Acudí a Él en todo y descubrí que ser vituperado por Cristo fue algo más dulce que poseer todos los tesoros de Egipto o de este mundo. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Yo espero en mi corazón decir al final de mis días: me perdí de muchos placeres en este mundo, pero obtuve grandes ganancias. Espero decir y alegrarme con haber perdido lo que el mundo me ofreció, por haber encontrado un placer más dulce en la compañía de mi Señor. Y ahora poder decir, hermanos, allá vendrán deleites, vendrán placeres que nunca acabarán. Nunca. Hermanos, entregarse completamente a Cristo. De esto se trata nuestra profesión, de esto se trata el quehacer de la iglesia. Ir hasta el fin con Él, aunque involucre, escuche, aunque involucre la pérdida de todas las cosas. Hermanos, esto pagará a la larga, créanlo. Podría acarrearnos, sí, algunas penas en el presente, pero eso acabará pronto porque viene la recompensa. ¿Se acuerda de una canción de Marino? Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Escálele, hermano, súbale. No vaya para abajo, suba con Cristo. De esto se trata la vida cristiana, hermano. Por eso le decía la semana anterior, creo, hermanos, si hemos de hacernos propósitos este fin de año y este nuevo comienzo de año, que sean esos, que sean los de la Escritura, hermanos. Aváncele, porque Cristo viene, hermano, pronto. Cristo viene pronto. Y voy a concluir, hermano, aunque no lo crea, pero la conclusión es más larga que los dos primeros puntos que ya toqué. Así es que no se emocione tanto. Tengo que decir solo esto, hermano, para concluir. Primero, todos nosotros debemos estar dispuestos a desprendernos de todo por Cristo. Y si no estamos dispuestos, no somos sus discípulos, hermano. Eso es algo muy duro, hermano, dirá alguien, pero consideremos quién dijo esto. Se lo voy a decir de nuevo, pero ahora por boca de Cristo. Mateo 10:37, usted conoce estos pasajes, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y en la boca pues es Jesús quien lo dice, pero Lucas lo escribe así. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros, cualquiera, hermanos, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede, hermano, no poder es no poder. Y todo es todo. ¿Cómo ha causado gracia lo que le mencionaba hace unos días o la semana pasada acerca del debate que traen, hermano, ahora los apologistas católicos
tratando de reinterpretar la interpretación de su magisterio. Dice, yo se lo leí, la nota doctrinal del magisterio, que es siempre inoportuno llamar a María corredentora. Y entonces ahí están los apologistas, ¿verdad? Les tocaron a su diosa, hermano, perdón. Y están ahí discutiendo y dicen, es que siempre no es siempre, es que siempre tiene algunos matices. A ver, dicen los hermanos apologistas cristianos, les dicen, a ver, tráete un diccionario, te voy a enseñar gramática, te voy a enseñar a interpretar las palabras, porque siempre... inoportuno quiere decir que no puedes usar ese término de corredentora nunca. Y aquí, hermanos, el Señor nos dice a usted y a mí que cualquiera de nosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y usted dice, pero es que hermano, es que yo no le busque pies al gato, hermanos, tiene 4 nada más. No trate de reinterpretar la escritura. Aquí dice que cualquiera, todos nosotros, si no renunciamos a lo que poseemos, o si amamos más a padre, madre, hermano, lo que sea, cualquier cosa que se atraviese en medio de Dios y de nosotros, no podemos. No, hermano, pero como que yo ahí la llevo, ¿a poco? No me diga que usted es más sabio que Dios y más inteligente y más fuerte, porque Dios dice esto. Ahora, hermanos, pudiera ser que Jesús no requiera que de nosotros o de algunos de nosotros que lo dejemos todo, ¿verdad? Pero tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo si Él lo requiere. Esa es la clave. Ese es el asunto. Hermanos, ¿no estamos nosotros todos invitados, al igual que Moisés, a dejarlo todo por el premio mayor que se llama Cristo Jesús? ¿No estamos? ¿No está la iglesia invitada? ¿No es acaso nuestra experiencia igual a la de Moisés, en la que por la fe en Dios hemos sido puestos sobre la roca firme e inconmovible de los siglos, que es Cristo? ¿No fuimos puestos sobre la roca también, hermanos? Y después de dejarlo o despreciarlo todo por Él, Él ha hecho pasar todo su bien delante de nosotros. ¿No es así? ¿Acaso no ha hecho Él descender la nube, hermanos, de su Espíritu y ha proclamado su bendito nombre sobre nosotros? No, hermanos, hemos nosotros proclamado después de renunciar a todo por Cristo, como Moisés, diciendo ahí en Éxodo 34:6, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Hermanos, si un cristiano no puede repetir estas palabras como una experiencia personal, si no puede decir que Dios ha sido misericordioso, fuerte, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, quiere decir que no ha tenido un encuentro con Dios. Si alguien no puede decir, como dice el versículo 7, que Dios ha guardado misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, es porque no ha conocido al Señor. Hermanos, entonces todos nosotros debiéramos estar dispuestos a dejarlo todo por Cristo. Hermano, no es otra vez, no es al pastor, no es a una denominación, no es a la iglesia, al nombre de la iglesia, es a Cristo, hermano. Es a Cristo a quien nos rendimos o dijimos rendirnos una vez. La segunda observación, hermano, de esta conclusión es esta: debemos aborrecer el simple pensamiento de obtener honor en este mundo gracias hermanos, al alto precio de esconder nuestra fe. Hermanos, cuando la gente diga de nosotros que somos cristianos estimados y respetados por callarnos en contra del pecado, en contra de la falsedad, en contra de la injusticia, más nos vale que abramos nuestra boca, hermano, de inmediato y no corramos el riesgo de ganar el honor deshonroso
por ser serios y prudentes. Oh, es que yo contigo me siento bien porque tú me respetas, porque tú eres muy prudente con tu cristianismo. Hermanos, dejemos de ser prudentes, dejemos de ser serios, hablemos la verdad, hablemos la verdad. Aborrezcamos el pensamiento, si quiere, hermano, de que nos llamen por esos títulos. No, hermanos, es que no estamos, dijo, ¿quién dijo? MacArthur, dijo, nos llevan toda la vida, dice, el catolicismo romano lleva toda la vida ofendiendo a Dios, y nosotros queremos guardar y ser prudentes y serios. No, hermano, y no nomás el catolicismo romano, todas las sectas, hermano, que hablan mentira y barbaridad y media, que ofenden al evangelio y a nuestro Dios, y nosotros queremos ser prudentes y serios. Yo no sé si Pablo y Pedro y los discípulos fueron serios y prudentes, hermano. Hermano, si hubiera una posibilidad de que la gente nos alabe porque estamos dispuestos a abandonar nuestras convicciones cristianas por encajar en cierto círculo social, algo malo está sucediendo con nuestro cristianismo. Yo no sé, creo que en la célula en alguna ocasión comenté, Carlos Spurgeon fue un hombre llamado el príncipe de los predicadores, un cristiano y predicador del siglo XIX. Y este hombre, en uno de sus libros que escribe, que se llama Discursos a mis estudiantes, dice que el libro se llama así porque Carlos Spurgeon, además de ser un predicadorazo, el príncipe de los predicadores, imagínense. Este hombre, hermano, fundó un instituto bíblico, o no estoy seguro si lo fundó, pero llegó a ser el director de un instituto bíblico en Londres, muy famoso. ¿Y sabe por qué fue famoso? Porque él era el director. El instituto cobró fama porque él era el director. Y conocían sus sermones y conocían, hermano, su integridad, la integridad de este hombre. Entonces, ¿qué cree que pasó? Pues, hermano, todo mundo quería ingresar a ese instituto bíblico en Londres. Claro, la gente de aquellos lugares. Y entonces, hermano, él, además de que era el director, él personalmente entrevistaba a todos aquellos jóvenes que querían ser pastores o predicadores y estudiar en el instituto bíblico. Y entonces, en las entrevistas, él lo escribe en ese libro de Discurso a mis estudiantes. Dice que llegaban muchos jóvenes de diferentes iglesias. Y entonces el hermano, muy sabio, les decía, bueno, ¿por qué quieres entrar a este instituto bíblico? Les decía. Y entonces los jóvenes pues, se desplayaban y decían, no, pues es que yo quiero prepararme para el servicio. Y les decía, sí, pero ¿por qué a este instituto bíblico? ¿Por qué hay más institutos bíblicos? No, pues es que yo sé que usted como predicador es un ejemplo. Ok, les decía. Oye, ¿y qué estás dispuesto? Les decía. ¿Qué estás dispuesto a hacer para entrar a este instituto bíblico? Lo que sea, hermano, lo que sea. Pastor Spurgeon, ¿qué eres tú? No, pues yo soy bautista, o yo soy metodista, o yo soy de tal congregación. Bueno, y si te dijera que tienes que dejar y abandonar tus creencias denominacionales para ingresar a este instituto bíblico, lo que sea, pastor, retírate, les decía. Eres un traidor. Si no puedes mantener tu lealtad, le decía, a lo que ya has creído por años nomás y vas a dejarlo por entrar a este instituto, no eres apto para ser pastor, no eres apto para ministrar. Si estás dispuesto a vender lo que crees, a traicionar tu conciencia, tu corazón, la verdad que has creído, por entrar a un lugar como este, no eres apto, retírate. Se llevaban la sorpresa de su vida. Hermano, pero esto es real, esto es real. Hermanos, nosotros estamos continuamente expuestos a este tipo de pruebas. Debemos entender, hermano, que esto no solo aplica a candidatos al pastorado o al ministerio, al púlpito, sino a todo el que se dice cristiano. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga como el granito para no ceder ante nada. Pues, hermano, qué gloria más condenatoria puede recibir
Un hombre que es aplaudido por desconocer sus principios para agradar a sus semejantes. ¿Qué gloria es esa, hermano? ¿Qué gloria será esa? Que el Señor nos salve, hermanos, de esto. Jesús usa una frase muy clara en cuanto a aquellos que buscan quedar bien con los hombres, pero no para con Dios. Y usted conoce estos pasajes. Mateo capítulo 6, versículo 2, hablando del dar. Dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta, dice, delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Y termina sentenciando, y dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, buscas un título, buscas quedar bien con la gente, vas a quedar bien con la gente, pero allá arriba no vas a quedar bien. Sigue diciendo Mateo 6:5, y cuando ores, dice: no seas como los hipócritas también, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Sentencia Jesús: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué recompensa buscamos? Moisés buscó una recompensa diferente a la de Egipto, se lo puedo asegurar. Así que, hermanos, esto es más que claro, y más en este tiempo que vivimos. Dios requiere de su iglesia, hermano, este tipo de conductas, este tipo, hermano, de convicciones. La tercera enseñanza es que debemos tomar nuestro lugar, hermanos, con quienes siguen verdaderamente al Señor y a las Escrituras. Y ya hablamos un poquito de esto. Debemos de tomar nuestro lugar, hermano, al lado de nuestros hermanos. Aún, hermanos, si ellos no son completamente como nosotros quisiéramos que fueran. El lugar para un israelita, ¿dónde era? Con los amonitas, con los egipcios. El lugar para un israelita era con los israelitas. Y el lugar para un cristiano es con los cristianos. El lugar para un cabal y completo discípulo de la Biblia y de Cristo está con otros que son así. Y si pasa que estos son los más humildes de la tierra, y los más pobres de los pobres, y los iletrados y analfabetas, hermanos, ¿qué es todo eso si su Dios los ama y ellos aman a su Dios? Pesados en la balanza, como decíamos ahorita, en la balanza de Dios, el más insignificante de nuestros hermanos vale como 10,000 de los más grandes hombres impíos. Se lo puedo asegurar, Por último, todos nosotros hemos de poner la mira en Cristo, hermanos, por fe, la mirada en Cristo por la fe, hermanos. La fe en Cristo es lo principal. No se puede formar un carácter cristiano sin una fe sincera en Él. Y quiero hablar a mis hermanos, amigos y oyentes del video. Y quisiera decirte: comienza aquí, oyente. Comienza aquí, comienza en Cristo. Si tú no eres un creyente en Cristo, si tú no crees en el único Dios, que el Señor te convierta y te dé ahora ese precioso don para creer en Él. Porque procurar un carácter que sea bueno sin un fundamento de fe en Jesús, ¿a qué equivale? Equivale a edificar sobre la arena, dice el Señor. Equivale a apilar madera, heno y hojarasca. Y esa madera, heno y hojarasca, a lo mejor son cosas muy buenas como madera, como heno, como hojarasca, pero no resistirán el fuego, dice la Escritura. Ya que cada carácter cristiano tendrá que pasar por el fuego, es bueno edificar sobre la roca, ¿no cree, hermano? Y edificar con tales gracias y frutos que soporten el juicio. Edifiquemos correctamente. Imagínense, hermano, que lleguemos a la presencia de Dios, aquí nosotros jactándonos, diciendo: tengo 38 años de cristiano,
Y que cuando muramos, hermanos, digamos, híjole, me voy con la conciencia tranquila porque me aventé 50, 60 años como creyente. Y luego que lleguemos delante de la presencia de Dios y que Dios someta todo nuestra carrera cristiana al juicio, al fuego del juicio, hermano, y que quede, hermano, unas cuantas horas de nuestro cristianismo, y que diga, mira, el Señor, mira, esto fue lo que quedó de todo lo que tú hiciste, de todo lo que tú viviste, como lo viviste. No quedó más que esto. No quedó más que esto. Qué triste será, hermanos. Hermanos, ustedes y yo tendremos que ser juzgados. Y si hemos evitado, escuche, si hemos evitado toda oposición aquí, si hemos evitado aquí en este mundo todo ridículo, resbalándonos a lo largo de la vida cristiana como cobardes, entonces preguntémonos si somos en verdad discípulos de aquel padre de familia a quien llamaron Belcebú. Hermanos, porque si a Cristo le llamaron Belcebú, y si al árbol, hermano, verde hicieron con él lo que quisieron, ¿qué esperamos nosotros? Mediten esto, porque solamente así, hermanos, veremos en verdad si somos seguidores de ese Salvador que fue crucificado y que dijo, Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Iglesia, no me malentiendan, no deseo mal, no deseo persecución para ustedes. Hermanos, lo que quiero hacer que entendamos es que debemos de sospechar de una vida cristiana así, hermano, recta, aplanada, sin exabruptos. Los cristianos no viven así, al menos la Biblia me enseña que todos los cristianos, hermano, vivieron en el fragor de la batalla por causa de Cristo. O hermano Moisés, después de haber tomado la decisión de desembarazarse, de desinteresarse de Egipto, hermano, ya la vivió así tranquila, campechanamente. No, hermano, vino lo bueno para Moisés. Moisés fue, hermano, formado y llegó al cielo a través de los fragores, hermano, de la batalla, de la dura lucha. Hermano, había momentos en que Moisés casi se jalaba los pelos. Esa es la impresión que la Escritura nos da. Y le decía, Señor, hazte cargo de este pueblo ingrato, desconsiderado, rebelde, de dura cerviz. ¿Por qué me pusiste a mí? Hermano, Moisés no vivió de una manera campechana, disculpe usted la expresión. Hermano, sospeche, por favor, sospeche de una vida así, hermano, plana, de una vida cristiana. Tengamos miedo a esa continua y permanente paz que Cristo declara que vino a poner fin. ¿Qué? ¿Sí? Cristo vino a poner fin, hermano, a este tipo de vidas. Cuando Él dice, Mateo 10:34, a ver, y aquí nos da una zarandeada a nuestro pensamiento. No penséis, dice, hey, no estés creyendo, cristiano, iglesia, discípulos, apóstoles, no estén pensando que he venido para traer paz a la tierra. No, dice, no he venido para traer paz sino espada. Pero yo soy sobrio y prudente. Yo me callo la boca para que no crear conflictos. No, hermanos. Lucas 12:49. Fuego, dice, vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Dice Jesús, si ya se ha encendido. Hermano, el fuego está encendido. El fuego sigue encendido. Pero la iglesia ha preferido vivir, hermano, en la comodidad. La iglesia ha preferido de este tiempo vivir, hermano, en la comodidad. Y hermano, alejaditos del fuego y del fragor de la batalla. Dice el versículo 50, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Sabe usted de lo que Cristo habla, verdad? Jesús sabía lo que había venido a este mundo, hermano.
Versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Les vuelvo a repetir, dice Jesús, no, sino disensión. Disensión, hermano. Preguntémonos entonces esto. Hermanos, como iglesia, ¿habremos de ser transportados a los cielos sobre floreados lechos de tranquilidad, mientras otros lucharon para ganar el premio y navegaron a través de sangrientos mares en este mundo? Una cosa es segura, hermano, para mí. Es seguro que he de luchar si quiero yo con Cristo reinar. Y no estoy hablando de ganar mi salvación por las obras, hermano, no. Lo diré mejor por las palabras de mi Señor, y con esto voy a terminar. Mateo 13:44. Además, dice Jesús, el reino de los cielos, la vida del reino, hermano. Uy, cómo se habla hoy de la vida del reino. Es que viva la vida del reino. ¿Cuál es la vida del reino? Brincos, saltos, luces, cámara, acción, gozo, baile. Me platicaba un hermano el otro día que fue a promover ahí su ministerio a una iglesia donde fue invitado, y en un lugar en alto, y dice que iban llegando y que oyeron una zapatería, hermano. Nos equivocamos, no es la iglesia aquí. No, hermano, cuando llegaron allá arriba estaba toda la iglesia bailando casi como el caballo dorado, ¿verdad? Haciendo el cuadro, ¿verdad? Toda la iglesia, hermano. Esa es la vida del reino. No, hermano, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos, por favor. Mire, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, se deshace, se desinteresa, se desembaraza de todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermanos, hallamos al tesoro. Hemos hallado el tesoro, hermano, escondido. ¿Lo halló o no lo halló? Porque si no lo halló, hermano, déjeme le presento a Cristo. Déjeme le presento a ese precioso y valioso tesoro para que usted tome la decisión de dejarlo todo por Él. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hemos hallado el tesoro escondido, hermanos. Hemos hallado la perla de gran precio. ¿Sí? ¿No? Bueno, si es no, ¿les interesa hallarlos? Lo único que te puedo decir es que tendrás que dejarlo todo por Él. Tendremos que dejarlo todo por Él. Moisés hizo esto en otros tiempos lejanos, hermano, pero la invitación es la misma. El tesoro es el mismo. La perla de gran precio es la misma. Hermanos, nosotros hemos dicho con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, que le servimos a Él de verdad, hermano. Este ejemplo de Moisés ilustra hasta qué grado nosotros debemos estar desinteresados por el mundo e interesados por Dios. ¿Usted cree que, hermano, pues sí, decíamos ahorita, Moisés debe de haberle dolido no haber entrado a la tierra? Pero, hermano, llevaba en su corazón, en su alma, el trato de Dios. Imagínense, hermano, haber sido tomado su cuerpo y haber sido sepultado por Dios mismo. La tierra, hermano, era nada en comparación, hermano, con lo que Dios había hecho en este hombre. ¿Por qué? Porque por fe había dejado todo, a pesar, hermano, de que iba a batallar y sufrir y luchar. La invitación es la misma, hermanos. Pónganse de pie, no voy a hablar más. Este es el reto, hermanos, y es un reto diario, es un reto de todos los días, es un reto para siempre mientras llegamos allá. Estas cosas, aunque no lo creamos, son tomadas en cuenta, hermano.
¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Una de las cosas que se les reprochan a muchos que se dicen cristianos, hermanos, es que son cristianos de nombre, nominales, dicen. Y es cierto, porque si hiciéramos, hermano, una colación, o si cirniéramos, hermano, al conjunto de lo que los censos llaman cristianos, hermano, ¿cuántos quedarían o cuántos quedaríamos como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos, como verdaderos amantes de Dios? ¿Cuántos, hermano? De esos millones de cristianos que se dicen que hay en el mundo, ¿cuántos quedarían? ¿Estaríamos usted y yo ahí? Piénselo, órelo. ¿Quiere orar? Gracias, Señor. Aumenta nuestra valentía, Señor, que nosotros toleraremos el trabajo, soportaremos el dolor, apoyados por tu Espíritu y por tu palabra. Aumenta, Señor, nuestra valentía, porque una vez más hoy te decimos, sí, queremos que tú seas nuestro Señor. Aumenta nuestra valentía, Señor, porque, Señor, de tu parte tú nos has mostrado todo tu bien. Nos has puesto sobre una roca firme, nos metiste en la hendidura de la peña que es Cristo, y dijiste sobre nosotros, yo soy Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, que hago misericordia y tengo piedad de muchos, pero también que visito la maldad de los que me aborrecen. Señor, aquí está tu pueblo, este pueblo que un día confesó con sus labios que tú eras Señor sobre ellos. Señor, y el tiempo ha pasado, y todo este tiempo, Señor, que tú miras ahora, Señor, no sabemos cómo habrá transcurrido ante, Señor, tus ojos, que todo lo miran, que todo lo examinan, y ante las balanzas justas de los cielos que pesan imparcialmente. Señor mío, aquí está nuestra vida, a punto casi, Señor, de terminar un año más, Señor, reunidos continuamente a través de todo un año en una congregación, Señor, a la que llamamos cristiana, porque lo somos, Señor. Hemos intentado y hemos luchado, Señor, por tratar de, Señor, conservar la sana doctrina y de predicar en contra, Señor, de las herejías y de las falsas doctrinas. Señor, y sin embargo, saliendo de este lugar, nuestra vida transcurre, Señor, no ante los ojos ni ante la predicación del pastor, sino, Señor, ante la predicación de tu verdad y ante los ojos que todo lo miran, Señor, que son tus ojos. Señor, no podemos engañarte. Señor, podemos engañarnos unos a otros, pero a ti, Señor, no podemos engañarte. Señor, Moisés, su vida, su decisión fue clara. Señor, fue visible delante del pueblo y delante de los egipcios y también delante de ti, Señor. Por eso, Señor, no detuviste tu mano para hacer prodigios, señales y milagros y para mostrar tu gloria. Señor, entonces hemos de saber, pues, nosotros también, que cuando nuestra decisión de desinteresarnos de todo aquí sea verdadera, Señor, real, plausible, clara ante ti principalmente, tú no detendrás, Señor, todo tu bien, haciéndolo pasar delante de nosotros, ni tu gloria, Señor, ni tu poder, ni tus milagros, ni tus maravillas. Señor, anhelo, Señor, como tu siervo en este lugar, que a través de la examinación, de
este nuevo año del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde tu Espíritu, Señor, se manifestó con grandes prodigios y maravillas. Señor, se manifieste también, Señor, entre esta congregación. Dios, manifiéstate, glorifícate, háblanos, danos el valor que nosotros, Señor, soportaremos lo que venga con tu ayuda. Dios mío, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Te alabamos, Señor, somos tus hijos, lo somos, Dios. Ayúdanos a comportarnos como tales, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, gracias, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Aleluya.